Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nadie! Si nadie paga, pero somos independientes. Cierto, pero tú puedes apoyarnos con un café en Beña Coffee, seguirnos y comentar en redes sociales y recomendarnos a más amantes del cine. Una nueva sesión de Series Club. Series Club, no suena tan bonito como Cine Club, pero igual salva, ¿o no? Sí, yo creo que salva. Y tiene lo que tiene bonito la serie es que, bueno, hay mucha diversidad, el streaming está lleno de series, hay algunas que se acercan a este cine y uno puede dosificar más los tiempos, son capítulos cortos de repente, para uno que llega cansado a la pega, ver un capítulo de 1 hora es suficiente como para quedarse dormido. Sí, es que las series ahora tienen eso, o sea, podemos conversar de series aproximándonos al cine porque, por ejemplo, las series ahora tienen presupuesto de cine, algunas. Tienen directores y actores que nosotros estábamos acostumbrados a verlos solamente en el cine, algo que antes no sucedía. O sea, antes el actor de televisión o estrella de televisión era de ese formato. Y la estrella o el actor de cine era del formato cine. Y ahora estamos en una época totalmente distinta. Bueno. Efectivamente. Y ahí me gusta... Bueno, yo me crié más con televisión que con cine. El cine le fui agarrando el gustito después. No sé si te pasó a ti eso. O sea, claro, nosotros somos más o menos, tenemos edades parecidas, sino decir, parece que tenemos la misma edad. Exacto. Uno ¿Para qué le vamos a confesar? Sí, ¿para qué vamos a confesar? Pero uno criado en los 80 tenía y series, era todas las noches había alguna serie diferente, porque las iban cambiando y uno como que se acostumbraba a seguir la vida de estos personajes semana a semana. Esa era como la gracia de estar viendo estas series una vez por semana. Es que igual ha sido un viaje, por lo menos para nosotros, que venimos de esa época de disfrutar otro tipo de contenido y de otra forma. Ha sido un viaje bien largo, bien entretenido, y ha sido, para mí, es bien interesante cómo se dio el fenómeno. Yo veía televisión abierta cuando, a ver, no solamente la serie, sino que todo el contenido de televisión era como para luchar por la hegemonía por horario. ¿Cachai? Por hacerse el estelar número 1, la serie de televisión número 1, ¿cachai? No sé, la franja cultural también. Todo era como una competencia porque todos los canales competían por segmentos y por horarios. Porque, no sé, pues los jueves eran los culturales, los sábados y domingos eran en la noche, era cine, ¿cachai? Películas, y así. Teníamos teleseries en las tardes o telenovelas, como se le conoce en otros países. Teníamos el horario prime para los cabros chicos de dibujos animados los sábados o domingos en la mañana, ¿cachai? Y competían en sí, porque todos los canales tenían en los mismos horarios como el mismo contenido. Y esa era una lógica para mantener la pantalla caliente, ¿no? ¿Cachai? Con programación continua, shows familiares, noticieros, etcétera. Y ahí estaban las series de televisión. Las series de televisión que nosotros conocimos, las que nosotros nos creamos, y ahí podríamos mencionar un montón. Yo, las que me acuerdo cuando chico, que disfrutaba, que todavía no las entendía bien, pero... O sea, no es que no las entendiera bien, no entendía todo, ¿cachai? No entendía, por ejemplo, las tallas más pasadas de rosca de Los Magníficos, pero me encantaba ver Los Magníficos, me encantaba ver Lobo del Aire, ¿cachai? Alf, el humor de Alf, ahora cuando tú lo ves, tiene unas tallas que pendejo no entiende. Claro. Y la tele fue cambiando de ese formato que con el que nosotros nos criamos, que igual es un formato viejísimo. De repente tiene esta, ¿cómo decirlo?, irrupción de la era del cable. Llega el cable a introducir otro contenido que es mucho más de nicho, porque se puede permitir no hacer cosas que la tele no podía presentar. Más violencia, más sexo, más drogas, etc. Y no sé si era una competencia directa con la televisión en un principio, pero después se volvió derechamente competencia. Pero los contenidos, weón, de la llegada de MTV, de HBO, del mismo Discovery, no sé si pasaste por esas etapas viendo ese tipo de cosas. Sí,
Sí, por las series que dan en el Sony, por ejemplo. Había todo un abanico de posibilidades después cuando con la llegada del cable también con series que hasta el día de hoy algunas por ejemplo son icónicas, po. O sea, no sé, un Friends o no sé, po, o las mismas que daban más o menos en esa misma época, ¿cómo se llama? En el canal Sony. Claro, pero esas series eran de la lógica y eran de televisión abierta. Yo estoy hablando de, por ejemplo, la llegada de HBO. Me acuerdo de la primera serie cotota de HBO que yo vi que era un contenido totalmente distinto y que a mí me fascinó demasiado. Era Oz, una serie de una Nunca cárcel. la vi. Pero ¿la cachai? No la cacho. Ya, era una serie y búscala, weón. Es que, de hecho, creo que ni siquiera está en el catálogo de HBO Max ahora. Porque no sé cuáles serán los problemas de derecho, weón, pero ahí no sé, pues, weón, siempre está Pegarse aguas internacionales, siempre está aguas internacionales para pegarse este. Claro, de cárcel me acuerdo más como de Prison Break, como de esa época también. Claro, Prison Break también era la lógica de la televisión abierta, estas series de 24 episodios, ¿cachai? Que terminaba una temporada en un cliffhanger y tenías que esperar al otro año para que la producción del. Pero seguían esa misma lógica. Las series que cambiaron la historia, que te diría yo en este sentido, son más. Yo creo que HBO es una de las que rompe con la lógica de la televisión abierta. Como te digo, Oz debe haber sido una de las primeras, que hoy día no es una serie que esté muy reconocida, pero es muy buena. Tenemos Los Sopranos, ¿cachai? Esa es una serie de cable. Tenemos, ya después podemos pegarnos un salto. Breaking Bad es una serie de cable que ya tiene una lógica ya de contenido mucho más de nicho, mucho más compacto. No teníais que tener los 24 episodios por temporada, ni teníais que tener capítulos de relleno. ¿Cachai? Y era otro. Era para otro público. Más como. O sea, cada serie tenía como un público objetivo más pequeño, era más de nicho. Pero hoy día explotó para el otro lado, pues, weón. Como que aparecieron los streaming y ya este nicho, o sea, estos nichos están todos cubiertos. Antes se cubrían algunos, ¿no? Ahora, weón, tenéis de todo, pues, weón. Apareció el Sí, streaming y cambió todo el espacio sideral de la serie, weón. Y están todas las productoras buscando cuál va a ser la siguiente serie que va a llevarlos al éxito, o por lo menos la que se va a mantener dentro de, no sé, pues, de una lógica de muchas más temporadas. Hay algunas que obviamente salen y las cancelan rápido, pero yo creo que las productoras y los servicios de streaming andan buscando series que ojalá se mantengan por mucho tiempo, por muchos años, con una serie con un nivel de audiencia importante. Oye, mencionaste delante el canal Sony, que no me acuerdo qué nombre habrá cambiado después, pero ese canal y el Warner Channel son los primeros canales que deben haber empezado con esta cuestión del concepto de maratonear. Entonces, terminaba, por ejemplo, la temporada de Friends. Y dan todos Por los ejemplo, capítulos. entonces entre temporada, de repente decían, este sábado y domingo maratón de Friends, y te tiraban muchos capítulos de Friends. Y ese concepto, bueno, es uno de los hechos que cambia la forma de consumir y que aprovecha mucho el streaming. El streaming se aprovecha de eso, que ahora todo se tiene que maratonear. Antes no era así, pero cuando llega este contenido de video on demand, que es básicamente lo que tiene el streaming, cambia todo el consumo. Bueno, ahora todas las series tienen que tener esta lógica de ojalá poder verlas todas de una patada, ¿cachai? Este consumo obsesivo de un viaje. O sea, ahora sale una serie, oye, ¿cuántos capítulos tiene? Tiene 8. ¿Y cuánto dura cada capítulo? 45 minutos. Ah, ya me la veo el fin de semana. ¿Cuándo antes iba a existir una wea así? Y eso pasó a ser parte de la competencia, pues, pasó a ser parte como de un elemento que tienen que tener las series y que les permita llegar a un público para poder ser exitosos. O sea, bueno, es algo que tiene Netflix, es parte del algoritmo de Amazon, de Disney, de HBO. Igual yo creo que hay algo que tiene que ver con la ansiedad de los tiempos actuales, pues. Como que todo el mundo quiere todo rápido, todo al tiro, y en el fondo no estoy dispuesto a esperar una semana para que salga el siguiente capítulo para poder ver qué pasó. Quiero verlo todo al tiro, quiero terminarme la cuestión lo más rápido posible para saber qué pasa. Hay algo como muy de ansiedad en eso. Sí, es verdad. Igual a mí no me gusta.
Yo soy vieja escuela y todavía me gusta ver series pausadamente, capítulo a capítulo. Puede que me pegue una maratón, pero ni siquiera veo un capítulo seguido. O sea, me gusta ver un capítulo, no sé, descansar, comer, salir a dar una vuelta y ver otro capítulo. Puede que un día me vea 2 o 3 capítulos, pero no sé si todos seguidos. Sí, lo he hecho, o lo hago, pero no es el común. Por lo menos siento así que yo por lo menos las disfruto. Eso igual es cosa de cada uno. Sí, no, claro. O sea, yo creo que hay algunas series que vale la pena verlas todas de corrido, siempre y cuando obviamente te dejan en estos cliffhangers medio radicales, donde obviamente queréis saber efectivamente qué es lo que pasó de una temporada, o sea, perdón, no de una temporada, sino de un capítulo a otro. Hay otras que quizás no son tan maratoneables porque como que no quedan en algo que sea demasiado clave y como que al final uno puede pasar al siguiente capítulo sin ningún problema. Sí, a mí igual de este fenómeno de las series y de las series episódicas que se transmitían un capítulo a la semana, me gusta el fenómeno de la conversación que puede tener todo el mundo que está viendo la serie. Que es algo que, por ejemplo, no sé, pues en el formato Netflix de lanzar todos los capítulos, ya sean 5, 10, 30 de una patada, es una conversación que dura la semana, con suerte. Con suerte. ¿Cachai? No sé, pues entonces, yo haber disfrutado, la experiencia de haber disfrutado de ver semana a semana Succession, la cambió totalmente de haberla podido verla y conversarla con gente. ¿Cachai? De ver un capítulo y al otro día y comentarla. ¿Cachai? Algo que hoy día está perdido. Yo creo que HBO es el único que está conservando ese formato. No, pero por ejemplo en Apple TV, que luego vamos a hablar de la serie que nos convoca, pero también están en ese formato. O sea, por ejemplo, hay las series que estoy viendo, un par de series de ahí, y están liberando capítulos semana a semana para que obviamente no los consumáis todos de una vez y que haya una conversación probablemente semana a semana de qué es lo que está pasando. Claro, es que lo que pasa es que Apple TV yo creo que tiene muy buen catálogo. Todas las cosas que tiene, que son pocas, son como de la media para arriba. Y claro, no tienen tanto público. ¿Cachai? Entonces, la conversación no convoca al día siguiente. O sea, cuando lanzan el nuevo capítulo de, no sé, de Fundación. ¿Cachai? Que una tremenda serie de ciencia ficción que están transmitiendo, que está en el streaming de Apple TV, no convoca gente. No. Pero cuando HBO saca la última temporada de True Detective, y después del piloto, o del primer capítulo, porque ya no es el piloto, de la cuarta temporada, cuando termina el primer capítulo de la cuarta temporada y todos dicen, oye, esta weá está buena, hay que verla, y se corre la voz, el segundo capítulo de esa temporada es comentario al día siguiente, ¿cachai? Y esa weá la encuentro bacán. Es verdad. Esa weá la encuentro bacán. ¿Te acordás? Yo me acuerdo que fenómenos así como de series de que todo el mundo estaba viendo y generando conversación. ¿Te acordáis la época de Lost? Bueno, porque yo soy fanático de Lost y... Puta, yo me acuerdo que esa serie... Algún día me voy a desatar. Esa serie era una de las que yo me acuerdo que haber estado esperando en la noche para bajar el capítulo, buscar los subtítulos y tener al día siguiente el que tenía el pendrive con el capítulo y con los subtítulos. Era una weá como que, pero weón, esta weá como que... Había que verlo semana a semana y era una weá increíble. Y era como que todo el mundo expectante que lo que pasaba semana a semana, episodio a episodio. Ahí hay una conversación mucho más larga. Bueno, Lost cambió la forma de hacer series por un montón de cosas. Era de partida de lo que estábamos conversando delante, era el tipo de televisión que se hacía para la televisión abierta. ¿Cachai? Ese tipo de serie, de la estructura de 24 capítulos por temporada, pero Lost hizo un cambio muy grande en la forma en que se narraban las cosas, esto de estar planteando inquietudes, dudas todo el tiempo, ¿cachai? Muchos personajes, introducir muchos personajes ricos, muchos personajes buenos, muy bien desarrollados. Cada uno con su historia. Claro, el concepto de introducir los flashbacks y después los flashbacks cambiarlos por, ¿cómo se llaman? No recuerdo cómo se llaman, pero cuando son en el futuro, ¿cachai? Como flash forward.
Flash Forward, exactamente. De hecho, hubo una serie que se llamó así que vino después de Lost tratando de llevar esa lógica en adelante. Y las series empezaron a tomar estos temas, a tomar esta lógica también de ir produciendo conversación, y yo creo que fue una de las primeras series así de comentadas y así de esperadas como la estás describiendo tú. ¿Cachai? Y esa cuestión hace que de alguna forma tengamos lo que tenemos hoy día en televisión, pues, bueno. Porque ahora no queremos esperar para conversar la serie, sino que la queremos ver al tiro. Pero es por eso, porque se producía esa ansiedad, queríamos analizar cada capítulo, queríamos analizarlo al detalle, bueno, y hoy día tenemos todo lo contrario. Bueno. Pero no, Lost es una serie que cambió la forma de hacer televisión desde la televisión abierta al contenido que tenemos hoy día. Bueno. Yo creo que probablemente puede que merezca un capítulo hablar un día de serie. El otro día vi el piloto, los 2 capítulos iniciales, y era bien loca. Mira, yo voy a hacer una confesión. No sé si para atrás han escuchado todas las burras que hemos grabado, pero existe un pequeño monólogo de mi parte en que yo me puse a conversar de las películas para hablar de la trilogía, o lo que podríamos llamar una trilogía que se llama Cloverfield. Las películas Cloverfield. ¿Ya? Y eso porque tengo como una fascinación por la forma de relatar de JJ Abrams, que es una conversación pendiente que tenemos con un amigo panelista, que es don José el Real, que encuentra que JJ Abrams es un inepto. No sé si esa es la palabra, pero no le gusta. Y a mí me fascina. A mí me fascina lo que ha hecho él, como más allá como realizador, director. Me gusta las ideas, cómo las propone, y de hecho creo que es revolucionario. Entonces lo que yo planteé en Cloverfield era ver si realmente era una trilogía, que eran 3 películas en el mismo universo. Y bueno, ahí planteo una serie de conversaciones, pero más que nada para ver si era un experimento fallido o algo que había resultado, porque básicamente es como Star Wars. George Lucas idea la primera película, y el resto de lo que viene es todo sobre la marcha, aunque digan lo contrario. Y acá también, pues, Cloverfield fue la primera y le fue bien, y después empezaron a pescar otras historias, y como que las metieron dentro del mismo universo. Bueno, aquí va. Yo hice este monólogo y dije, bueno, JJ Abrams me produce esta fascinación, y empecé a escribir un nuevo monólogo, y ese monólogo es un monólogo de Lost que tengo preparado y que no lo he grabado. ¿Por qué? Porque me gusta demasiado Lost. Así que, no sé, si no sale ese monólogo, debiera salir una conversación, porque a mí me gusta mucho, y tengo muchos argumentos para defender que, sobre todo la última temporada, no las 2 anteriores, pero la última temporada es una muy buena temporada de una serie de televisión. Que tuvo mucha crítica. Que eso pasa, todo el mundo estaba esperando que les respondieran todas las preguntas que se habían planteado, y la verdad es que la serie, y creo que lo dije el otro día también en una conversación acá grabada, Lost responde todas las preguntas. Lo que pasa es que a ti no te gustó la respuesta. Claro. ¿Cachai? Y eso es otra cosa, que todo el mundo dice, no, es que planteó preguntas aquí, dejó estas weas abiertas acá. No, compadre, la respondió todas. Lo que pasa es que a ti no te gustó la respuesta. Pero, volviendo muy atrás, Lost sigue teniendo la lógica de hacer una serie con esta lógica de pantalla caliente, mantener la pantalla caliente. Entonces, es verdad, todo el mundo dijo, y Stephen King dijo, si terminan esta serie en la 3ª temporada, esta va a ser perfecta. Y estoy de acuerdo. Si hacían una serie que cerraran todas las cosas en un arco de 3 temporadas, seguramente iba a ser una de las mejores series de televisión de la historia. Pero resulta que era una producción pensada en mantener a la gente enganchada en la televisión abierta. Entonces, ¿qué dice eso? Que la gente que pone plata dice, oye, tengo un show de televisión que funciona todos los miércoles en la noche y le gana a todos los otros canales. Voy a seguir metiéndole lucas, y voy a meterle todas las lucas que necesite para que esa cuestión se mantenga así. ¿Cachai? Y esa es la lógica que gana, si esta cuestión es puro billete. Entonces todas las series funcionaban de esa forma. ¿Cachai? Así que no había forma de que Lost no continuara por las temporadas que tuviera que continuar. No, claramente. Claramente era así. O sea, y claro, yo viendo el otro día el episodio piloto, me acordé de una serie de cosas que pasan más adelante, y que le hicieron una serie que uno estaba constantemente preguntándose qué está pasando. Y al final yo creo que eso fue, y como decís tú, probablemente la construyeron mucho sobre la marcha, porque había que seguir inventando cosas nuevas.
No, pero si así fue. O sea, está documentado. Hay un documental muy entretenido que se llama Getting Lost, donde cuentan cómo fueron así. Y la frase más icónica de ese documental es: no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Y aún así es fascinante. Pero ya, mira, viejo. Ya. Sí, nos estamos yendo por la rama. Fuimos por la tangente y más encima me tocaste el lado Losty. El lado Losty, sí, totalmente. Me encanta esa serie, weón. Siempre y la he visto varias veces, weón. De hecho, la vi hace poco completa de nuevo. Y me lloré las mismas partes que había llorado antes, weón. Pero nos estamos yendo por la tangente. Pero mira, a mí me encanta esta conversación sobre televisión porque, como te digo, el formato con el que yo empecé a disfrutar el contenido audiovisual. La tele, en la tele, con la tele partimos, weón, dibujos animados, weón, no sé, Robotech cuando chico, ahora hace poco, bueno, no tampoco, igual hace varios años atrás, una década y algo, no sé, pues Evangelion, un capítulo que espero que salga pronto. No sé, pues Breaking Bad es una de las cosas un camionazo perfectas que yo he visto. Mi serie de televisión hasta el momento, y no lo he podido sacar de ahí de ese pedestal, es The Wire. Me encanta The Wire. La volví a ver hace poco y no ha perdido nada, compadre, pero es algo más rudo. Bueno, otro tipo de contenido, pero hoy día nos convoca una serie que es muy, muy menor. Yo diría que es muy menor, y de hecho está en el streaming que estábamos mencionando, que no tiene la cantidad de suscriptores que tiene un Netflix o que tiene Prime Video o HBO, porque Apple TV es mucho más pequeño su universo de suscriptores. Claro, o sea, pero convengamos de que tú dices muy menor porque en realidad es poco conocida, pero yo creo que es una tremenda serie. O sea, yo Sí. había visto la publicidad y había visto en el fondo que apareció esta nueva serie, principalmente pensando en que uno de sus protagonistas es el señor Gary Oldman, que uno le tiene mucho cariño y mucho respeto, y tú lo habías recomendado varias veces cuando estábamos hablando en nuestro chat interno, hasta que el otro día la agarré. Y en verdad es una muy buena serie. Sí, a ver, yo soy de las personas que seguramente ha consumido más Apple TV de lo que puedo confesar, de lo que me gustaría reconocer, pero tengo solamente muy buenas series que recomendar de ahí. O sea, creo que todo lo que he visto puedo decir, sí, véalo. Sí, que son buenas. La mayoría son buenas. A ver, te pongo ejemplos. For All Mankind, una muy buena serie de la carrera espacial, de una carrera espacial que no pasó. La serie Silo. Servant, la serie yo la vi completa. La serie de Shyamalan. Bueno, está el famoso Ted Lasso. Yo creo que Ted Lasso es la serie más famosa de Apple TV. Está Severance. Bueno, esa es la serie de moda ahora, claro. Pescaron tienen la franquicia de los monstruos de Monarch, el legado de los monstruos. Tienen un montón de producciones que son muy buenas, weón. Son muy entretenidas. Yo veo The Morning Show también. Veo The Morning Show. También con la Jennifer Aniston y la Reese Witherspoon. Sí, está la serie Fundación, basada en la saga de Asimov. Y está esta otra serie, tiene muy buen catálogo. Sí, y está Slow Horses. Slow Horses parte, yo entré, dije, acá está Gary Oldman en una serie de espías británicos, y entré. Pero, compadre, me encontré con una hueá que no me esperaba. Porque es otra cosa. Tal cual. A ver, cuenta tú de dónde viene Slow Horses, porque tú te metiste a investigar de dónde viene Slow Horses. Sí, yo como que después de haber visto la primera temporada y que me encantó, obviamente me puse a investigar un poco más, obvio. Y Slow Horses en realidad está todo basado en una serie de libros de un escritor inglés que se llama Mick Herron, y que obviamente el tipo tiene muy buena pluma. Ha escrito muchos libros de cómo se llama de este personaje, que es el personaje principal de la serie. Es un agente del MI5, del MI5, no el MI6. Es como se llama, que hay una diferencia ahí entre uno está acostumbrado a pensar en el servicio secreto inglés, que es el MI6, pero es como el servicio secreto internacional. Acá estamos hablando del el MI5, el MI5, que es
el servicio interno, como el Servicio Nacional de Seguridad. En Estados Unidos, que hemos visto muchas películas, ya que estamos muy acostumbrados al cine hollywoodense norteamericano, el MI5 sería como el Homeland Security. Algo así. Entonces hay un personaje acá que se llama Jackson Lamb, que dirige una oficina que es como la oficina de, por decirlo de una manera, los rechazados, que le llaman Slughouse, que en la serie ¿cómo se llama? Lo traducen, no sé si de manera correcta o incorrecta, como el refugio. El refugio le llaman. Claro, en los libros hablan de la Casa de la Ciénaga, pero en realidad es como un lugar donde están los rechazados. A todos los que les va mal o que se mandaron un condoro en el servicio de seguridad, los mandan a ¿cómo se llama? A este refugio bajo el, entre comillas, cuidado de este Jackson Lamb, que es un viejo agente, un viejo patán que en realidad como que todo es un viejo muy, muy seco, se la sabe toda, pero él no está ni ahí con nada, odia los protocolos, le da lo mismo a la gente, como que todo le da lo mismo. Y tiene unos modales que son bastante rudos. Ya, qué rudo, weón. No sé, rasca, weón. Es ordinario, weón. Todo. Es un roto, weón, de tomo y lomo, weón. O sea, por lo general se le ve a él en su oficina, echado tomando whisky, con los pies arriba, sin zapatos, con los calcetines con hoyo. Ese es su estilo, es como ese estilo de vida. Pero es un tipo que tiene una experiencia increíble en, ¿cómo se llama? Como dicen ¿cómo se llaman? Los espías, en the field, como en el campo, en el trabajo de campo. Sí. Y se la sabe toda. O sea, y tiene informantes. Ya, pero convengamos para explicar un poquito, no tanto de qué va la serie, sino que cómo se construye el mundo de Slow Horses. Que, bueno, lo primero que tú estás explicando, esta casa, este lugar, porque es una casa, un lugar bien simple, como no es una oficina de inteligencia. No es una oficina donde estén espías que uno pueda haber visto en cualquier película, no, es una casa. Y que, como dices tú, le dicen, o la traducción sería la Casa de la Ciénaga, una ciénaga. Básicamente es porque le ponen este nombre de pantano, porque el que va ahí se empantanó en su carrera, se mandó una cagada, ¿cómo decirlo? Te chocaste con un jefe, el jefe te agarró mala por algo, te mandaron para allá y cagaste. Y de ahí no vaya a salir. Esa es como la filosofía de los que llegan a esta casa. Claro. Y esto lo dirige este compadre, Jackson Lamb, que es el personaje, uno de los personajes más fascinantes, o el más fascinante por lo menos, es que la actuación de Gary Oldman, weón, no es una actuación en piloto automático, y eso es lo bacán. Uno podría pensar, esto está en una serie, ¿cachai? No es piloto automático. Y lo dirige esta casa donde están todos estos weones, los dirige este weón, que ya está de vuelta, así, a punto de jubilarse, diría yo. Nunca lo dicen así, pero por edad podría estarse jubilando. Y el weón los trata como el hoyo, así, dice, weón, tú llegaste aquí, o sea, aparte del castigo de que la agencia te haya mandado para acá, vaya a sufrir conmigo. Yo no te quiero acá. Claro. Y los trata como el hoyo, weón. Quiero que renuncís, quiero que te vayáis de esta weá, porque en realidad vos no servís para nada. Eso es como el discurso general que tiene Jackson Lamb con todos los buenos que llegan. Y parte, como parte de toda la temporada, es que hay un personaje que es que en la serie se llama River Cartwright, que está interpretado por un actor inglés que se llama Jack Lowden, que parte la primera temporada, parte de la serie donde están haciendo, o sea, muestran como que si están interviniendo en un aeropuerto y están buscando un sospechoso y el tipo está como tratando de encontrar al sospechoso y se manda una cagada. Después cuentan que en realidad no era real, sino que era un entrenamiento, pero supuestamente producto del cagazo que se mandó él, si hubiese sido en la vida real, se hubiese detonado una bomba y se hubiesen muerto, no sé, 200 personas y hubiesen habido, no sé, daño en, ¿cómo se llama? Como 50 millones de euros en el aeropuerto por el condoro que se mandó el weón. Entonces, este personaje, que es un agente que en teoría lo que uno muestra o lo que va construyendo ese personaje no es un weón penca, podríamos decir, no es tan penca, pero se manda un condoro y lo mandan para allá. Entonces, esa es como la primera temporada.
¿sí? La primera temporada parte con este personaje, que es River Cartwright, que es como jovencito, buen mocito, que se manda un condoro y lo mandan al refugio bajo las órdenes de Jackson. Oye, pero mira, partiendo, ya que hablamos tanto y nos extendimos tanto en el tema de las series y la evolución de las series en la televisión, este cumple con una de las cosas que necesita cualquier serie, tener un piloto que esté arriba, por sobre la media de todos los episodios en muchos niveles. Este episodio tiene construcciones de personajes que son memorables. Y de hecho, un personaje secundario se roba la escena en el primer capítulo, que es el personaje de Gary Oldman. Porque entra tarde, no entra al principio, pero cuando aparece, bueno, se roba la cámara totalmente, pues, se roba todo el show. El primer episodio planta todas las semillas de lo que va a dejar la temporada y te explica cómo este universo, cómo se va a desarrollar, cómo funciona toda la mecánica de relaciones entre personajes, ¿cachai? Y tiene el tono perfecto que tú entiendes cómo se va a marcar el desarrollo de la serie. Y todo en el primer capítulo. Entonces, si yo te recomiendo ver esta serie, te voy a decir, ve el primer capítulo. Si no te gusta el primer capítulo, no la veas. ¿Cachai? No es una serie en que yo te voy a decir, esta serie crece después, ¿cachai? Se pone mejor en el tercer capítulo. El primer capítulo es el gancho. Como es el primer capítulo de Lost, como era el primer capítulo de Breaking Bad, como era el primer capítulo de Los Sopranos, etc. Claro, pero el primer capítulo. Pero en general, convengamos de que esto es una serie que está lejos de ser una serie, yo por lo menos lo encuentro lenta, o sea, cero lenta. Y mencionar adicionalmente de que son series que tienen temporadas, es una serie que tiene temporadas en las cuales son temporadas cortas, son temporadas de 6 episodios. Cada episodio debe durar 45 minutos, 1 hora, no más que eso. En el fondo son 6 capítulos y todos los capítulos siempre te dejan como en un pendiente, en un cliffhanger que tienes que ver al siguiente. Hasta que termina la temporada. Y yo creo que lo otro bueno que tiene es que como esta serie está basada en libros que ya están todos escritos, cuando termina la temporada te dicen qué es lo que va a pasar en la temporada siguiente. Entonces, claro, viene como el adelanto. Viejo, que eso es algo que yo encuentro genial de la serie, porque tiene elementos que son muy de la televisión, o por lo menos de los shows, de las series actuales. ¿Cachai? Que esto de ser temporadas cortas, al hueso, pero tiene cosas antiguas. Tú termina la serie y tal como dices tú, viene el adelanto de la siguiente temporada, como tráiler. ¿Cachai? No... O sea, ya se estaba filmando la segunda patita. ¿Cachai? Exactamente. Tiene esta cuestión a mí que me ha gustado mucho, que lo comentábamos antes de entrar en la conversación, que esta serie no te deja perder la atención en la serie. No es como lo que me acaba de pasar con la serie Alien Earth, que me haya gustado o no me haya gustado. La segunda temporada va a venir en 2 años más, si es que viene. En 2 años más ni siquiera me voy a acordar de la serie, no la voy a tener presente y la voy a ver olvidada. No voy a tener ganas de verla. Ya le perdí el ritmo. Slow Horses ya van 4 temporadas y han salido súper rápido. Y ya viene la 5ª temporada que en este momento se está transmitiendo. Y seguramente tienen la segunda, va a terminar esta temporada con el adelanto de la 6ª y ya está confirmada la 7ª. ¿Cachai? Y eso yo encuentro que es algo que hoy día no se está haciendo mucho y para mí es un gran gancho para seguir viendo una serie de televisión. Creo que es una buena estrategia que se está haciendo ahora. Muy buena, muy buena. Muy buena. Y como decís tú, ya tiene 4 temporadas. O bueno, no sé si queréis que ahondemos un poco más. A mí me parece que hay algunas cosas que son interesantes desde el punto de vista de los personajes. O sea, por un lado está este personaje que es Jackson Lamb, que es el viejo pesado loco que está dirigiendo el refugio. Llega este jovencito que es River Cartwright, que es como el agente caído en desgracia. Pero adicionalmente tiene otro personaje que diría que es el otro personaje fuerte que hay, que es que lo interpreta la actriz Christine Scott Thomas, que se llama Diana Taverner, que es la subdirectora del servicio de seguridad. Uh-huh. Ella es directora, o sea, subdirectora del servicio. No está en la ¿cómo se llama? En el refugio, sino que es del servicio oficial, y en el fondo ella ve los casos reales y está, ¿cómo se llama?
dirigiendo la parte real del servicio secreto. Entonces... Pero no diga ahí la parte real, porque la parte que vemos también es real. Lo que pasa es que o sea, es menos atractiva. Exacto. En el fondo es como que si estuviésemos viendo, ¿cómo se llama? Por un lado tenéis la primera división, donde están todos como los buenos y los interesantes, y estos como de la segunda división como que se meten por el lado, hacen sus cositas también, pero obviamente con mucho menos recursos y con mucho menos glamour que lo que tiene estos son servicio oficial. Son los reservas de la segunda división. Pero claro. Entonces... Ese personaje también es un personaje, hasta el minuto por lo menos, en todas las temporadas que hay, yo diría que esos son los 3 personajes que son fuertes. O sea, el personaje del director del refugio, que es el Jackson Lamb, el jovencito, y ¿cómo se llama? Y la directora, la subdirectora del servicio, que también ella se maneja políticamente, hace su macuquería por ahí para avanzar o para descubrir o para avanzar en los casos que tienen pendientes. Así que cuando mencionáis los personajes, tengo que... no puedo dejar de mencionar que si miramos el mundo real, qué fortaleza de esta serie, o sea, que los personajes son reales, y si miramos el mundo real, como la pega de un espía es más cercana al funcionario público, ¿cachai? De tener que hacer cosas de oficina, cosas repetitivas, ¿cachai? Mucho más cercana a eso que a Tom Cruise colgado de un edificio o volando avionetas, weón, en pirueta extraordinaria, ¿cachai? O sea, mucho de leer correo electrónico, seguir a sospechosos, a sospechosos que probablemente no hacen nada o se van a demorar mucho en hacer algo y los vemos haciendo ese tipo de cosas, ¿cachai? No llegamos al final de este seguimiento que pueden hacer un sospechoso donde justo lo pillan, no, sino que los vemos haciendo la parte aburrida, ¿cachai? Se pelean con partes de la burocracia, hay mucha burocracia entre los personajes de la serie, llenan informes, ¿cachai? Hay pocas pistolas acá, estos compadres no tienen armas, ¿cachai? No tienen armas asignadas y los que tienen no las pueden usar. Eso en esencia Slow Horses, ¿cachai? Y este cuartel, al verlo ya tú sientes que no es un servicio secreto, ¿cachai? Y los personajes que se desarrollan ahí son personajes muy reales, son como, a ver, para decirlo de esta forma, más fácil de entender, los personajes que están en la serie podríamos ser nosotros trabajando en una oficina como esa, siendo espías. O sea, es lo más cercano que podemos tener a nosotros de ser espías del Reino Unido. Tal cual, claro, uno acostumbrado que cuando hablan de el servicio de seguridad o el servicio secreto, uno se imagina, claro, un James Bond o como decís tú, un Tom Cruise, siempre perfectito, con los mejores juguetes, con las mejores armas, con acceso a toda la, ¿cómo se llama? A recursos ilimitados. Acá nada, son ¿cómo se llama? Los viejos guatones que, ¿cómo se llama? Que no tienen nada que hacer más que andar llevando informes y no tienen, como decís tú, no tienen pistola y tienen que andar haciendo magia en el fondo o persiguiendo criminales con un Honda Civic del año 90. No, eso es lo que me gustó la serie. Por eso cuando conté que cuando empecé a ver la serie fue porque claro, una serie con Gary Oldman, producción de Apple TV y de espías. Dije, bueno, esta es una serie que me va a fascinar por otros motivos que no fueron el que me fascinó, que es lo que estamos conversando. Me cambió totalmente la perspectiva. No, y a mí, aparte, no sé, a mí me gustan otras cosas también de la serie. O sea, una, por ejemplo, de las cosas que a mí me gusta mucho de la serie es que tiene todo esto en el fondo de el servicio secreto, el caso que hay que resolver, los pocos recursos que tienen que utilizar. Tiene mucho de humor, porque obviamente Gary Oldman en este personaje, que es un viejo pesado, es una especie como de Doctor House que siempre está agarrando puteadas al resto porque son todos tontos. También tiene mucho de humor, o sea, también tiene mucho de crudeza, porque también muestran en el fondo cuando pasan cosas dentro de los casos. Obviamente hay mucha muerte y hay muertes que son trágicas, y adicionalmente también mueren personajes que son personajes dentro del equipo. O sea, uno está acostumbrado también dentro de estas series media idílicas en las cuales a ti te presentan, por ejemplo, no sé, estoy inventando Los Magníficos. Los Magníficos eran 4 tipos que resolvían todo y nunca les pasaba nada.
el fondo como que siempre estaban ahí esos 4 personajes. Acá te presentan una temporada donde te dicen, este es el equipo, y te muestran, no sé, estos 3 personajes que yo les comenté al comienzo, y tenéis unos 4 o 5 personajes secundarios que son pertenecientes a esta oficina o a esta casa de la Ciénaga, de los cuales probablemente dentro de la temporada mueran 2. Y te desarrollan el personaje, ¿eh? Alerta de spoilers. Alerta de spoilers. Pero no, ni siquiera estoy diciendo quiénes son los que mueren, pero sí te desarrollan un personaje, te lo desarrollan un poquito. Tú le empezás a incluso de repente hasta tomar cariño a un personaje y ¡pum! Bueno, es que eso es bueno, porque uno tiende a saber, ¿cachai? Por las características que le dan los personajes, por el desarrollo que tienen los personajes, por la utilidad que tienen en la historia, los personajes que van a ser sacrificados, por decirlo de alguna forma. Y acá, bueno, puede ser cualquiera. Le agarráis cariño a todos te importan, ¿cachai? Todos tienen una importancia, una relevancia dentro de la historia que se está contando, y puede morir cualquiera, y muere cualquiera, ¿cachai? Y no te lo esperas. Eso le da otra sensación le da como la sensación de acción, ¿cachai? Que no tiene por el otro lado, porque acá, insisto, no hay persecuciones en vehículos increíbles, nadie pesca un avión, caza y persigue a otro, ¿cachai? O se meten a un submarino como la última película de Tom Cruise en una misión más que imposible. No, esas cosas no pasan acá, no pasa nada de eso. Las cosas son mucho más reales, pero ese tipo de hechos, ¿cachai? Esos enfrentamientos, esas acciones cuando se encuentra un villano, un antagonista con uno de los protagonistas o de los secundarios y lo hiere, ¿cachai? Y tú decís, te importa y no querés que se muera, ¿cachai? Esa la que le da el tono más de acción, pero realista. Sí, totalmente. Y también yo creo que el desarrollo que tiene, que obviamente está basado en los libros que escribió este personaje que se llama Mick Herron, igual son temas que yo creo que cruzan como temas que están ocurriendo actualmente en la vida real. Sí, o sea, la temporada 1, para darles un ejemplo, la temporada 1 es súper interesante porque hay un grupo nacionalista, y en realidad es todo un enredo porque supuestamente la oficina oficial, o sea, el MI5, infiltra un grupo nacionalista como para que tengan una idea de crear una idea de raptar un inmigrante, un pakistaní y decapitarlo en cámara, grabar todo eso y transmitirlo por YouTube. Ese es como lo que quiere hacer el grupo nacionalista en el fondo, como para protestar en contra de la inmigración y una serie de cosas. Y obviamente todo eso se va al carajo porque la guasa sale mal. Y tienen que descubrir el caso. En el fondo es que originalmente estaba siendo infiltrado y tenían todo bajo control. Después esa agua caga y tienen que salir a buscar efectivamente quiénes son los que están detrás de eso, y para salvar al cabro que raptaron, porque efectivamente ahora, si al principio era como una especie como de opereta en la cual no iba a ocurrir finalmente, ahora lo más probable es que sí ocurra. Pero es un caso, en el fondo, donde están mostrando una problemática que en este minuto, en cualquier minuto, aparece algo así en el Reino Unido, donde un grupo nacionalista rapta un inmigrante en protesta por la inmigración ilegal. O sea, seguro que sí. Claro, es contingencia y actualidad latente en Reino Unido. Mira, yo creo que esta serie parte con historias y actualidad que tiene mucho de eco del Brexit y la identidad nacional británica, ¿cachai? ¿Cómo se llama? La salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿cachai? Y este crecimiento como de debate sobre lo que es la verdadera identidad británica, ¿cachai? Es un tema que nunca ha parado a partir de ese momento y siempre ha ido en crecimiento, ¿cachai? Entonces, esta serie aprovecha muy bien ese clima contingente nacional, ¿cachai? Para poner temas que no son discursos, son temas reales, ¿cachai? Y no es panfleto, sino que aprovecha eso para meter una serie extraordinariamente bien sobre espías, ¿cachai? Entonces, aprovecha bien la contingencia. Bueno, vamos a pasar por la segunda temporada, pero en la segunda temporada se sale un poquito de ahí y parte a la Guerra Fría, cosas que también vivió muy bien el Reino Unido, ¿cachai? Con espías rusos, ¿cachai? Después vamos a volver a esto de la identidad nacional, ¿cachai? También
vemos todos los temas de burocracia, entonces pesca todo lo que es la actualidad nacional, el desarrollo diario que hay tanto como en Londres como en todo el Reino Unido, en su relación con la Unión Europea, y funciona perfecto. Tal cual. Sí, como decís tú, también la temporada 2 es súper interesante desde el punto de vista de que la temporada 2, la serie toma su nombre de la temporada 1 o del libro 1, que se llama Slow Horses. Que son Slow Horses, ¿por qué se llama así? Porque a los de el refugio o a estos agentes que tienen algún problema les dicen Slow Horses, porque en el fondo son como caballos lentos. La temporada 2, que tiene que ver con estos agentes rusos, está basado en un libro que se llama Dead Lions, o sea, leones muertos, donde a ellos internamente le dicen leones muertos a ex agentes que fueron sacados de servicio y que están en este momento son personas normales. O sea, en el fondo lo que muestran, por ejemplo, es un viejito que tiene un negocio en una parte, en un lugar X de Londres, y ese viejito que está ahí, en realidad, en su minuto, él fue un agente del servicio secreto. Y está ahí en el fondo... Efectivamente fueron agentes de campo en la época de la Guerra Fría, po. Exactamente. Y entonces ahí se produce un tema, porque obviamente reconoce a un ex agente ruso, y hay todo un cuento, hay una trama donde hay un agente asesinado, y todos los dardos apuntan a estos agentes rusos que todavía están activos, entre comillas, pero como dispersos dentro de la sociedad inglesa. Claro, y al final, en eso que tiene que ver como de la línea de acción con los espías y este resabio de la Guerra Fría, además se las ingenia para meter temas que tienen que ver con el dinero, la política y lo frágil que es toda esta estructura del MI5 y el MI6 frente a los gobiernos, ¿cachai? A la contingencia económica y cómo pueden ser corruptos. También meten esos temas que también son candentes, no son candentes solamente acá en Chile, sino que en cualquier parte del planeta. Claro, de hecho, esa temporada está basada en el libro, como decía yo, que se llama Dead Lions. Ese libro, en Inglaterra, hay una asociación que es la Asociación de Escritores de Crimen, de novela de crimen, y ese año esa novela ganó como el premio máximo de novela criminal. Ganó el Altazor y el Oscar. Se ganó todos los premios como la mejor novela, y en realidad sí, es una temporada que es muy entretenida, pensando en estos resabios, como tú decís, de la Guerra Fría, rusos contra ingleses, o como se llama, con el bloque occidental, oriental, ahí está súper entretenida. Y nuevamente, acá también pasa el hecho de que en la temporada 1 te mostraron un montón de personajes. Hay personajes que desaparecen de la temporada 1 y te renuevan y te meten personajes nuevos. Aparecen, por ejemplo, 2 personajes nuevos dentro del refugio que también son agentes que cayeron en desgracia. Hay un agente, por ejemplo, que tiene problemas de droga y tiene problemas de ira. Hay otro agente que tiene problemas con casas de apuestas. Entonces te van renovando el material de personajes, y que también hace bien entretenida la forma de cómo se desarrolla la serie. Yo creo, a ver, como gusto personal, a mí la primera y la segunda temporada son las temporadas que más me llevaron para arriba. La tercera temporada es como, creo que es como un puente a la cuarta temporada. No sé si es la más entretenida de todas, pero igual sigue siendo una temporada que desarrolla cosas, donde tenemos como este enemigo interno que es la burocracia y la traición, por así decirlo. O sea, seguimos con los mismos temas, pero al poner este componente de la traición a la patria, ¿cachai? También le da algún, ¿cómo decirlo?, un ingrediente adicional que no estaba en las otras. Entonces, siempre una temporada va añadiendo un ingrediente nuevo que la hace sabrosa. Y esta, yo creo que acá es donde ya la burocracia y lo que tiene que ver con la traición a la patria, ¿cachai? Y cómo se enfrentan internamente los mismos grupos que están establecidos dentro de las agencias, luchan entre sí, como el muñequeo político. Sí. Eso está mucho más desarrollado. Es bien interesante porque tiene todo que ver con un documento clasificado, lo que pasa en la tercera temporada. Entonces ahí se ve en el fondo cómo
pasan cosas en la vida real y todo como por detrás. También el servicio secreto no solamente se encarga de tapar eso, de callarlo, de esconderlo, de destruir pruebas que en el fondo puedan ser incriminatorias de cosas que se estén haciendo que no sean correctas. Entonces ahí también, claro, viene como la parte de oscuridad desde el punto de vista de las cosas sucias que se hacen en servicios como este. Sí, oye, acá en esta temporada agarra protagonista un personaje, o sea, agarra protagonismo un personaje que aparece en las 2 temporadas anteriores, pero aparece como medio tangencial en las historias, que es el abuelo de Cartwright. Que está el actor es Jonathan Pryce, un actorazo también, que también tiene un tremendo papel, pero en un registro totalmente distinto al de nuestro querido Jackson Lamb. Y este personaje yo quería, era como digno de mencionar ahora porque me acordé que quedó fuera. Cartwright, que es el personaje que al principio de la serie se presenta como el que llega al refugio expulsado del MI5 por su error, llega al refugio porque su abuelo era un reputado espía de la agencia. Claro. Fue director de la agencia, de hecho. Claro, fue director de la agencia y tenía tanta influencia que en vez de que lo echen, porque lo iban a echar a Cartwright, el personaje de Jonathan Pryce consigue que en vez de echarlo, lo lleven a este purgatorio. Y yo creo que al final, en algún momento, incluso se lo dice Jackson Lamb, es mejor que te hubieran echado. O sea, como... Viejo, te voy a hacer la vida tan imposible que... Bueno, la cosa es que este personaje, que lo digno mencionar porque es un gran actor y tiene un gran papel también, toma mucho protagonismo lo que le pasa al abuelo de Cartwright, porque ese es uno de los focos centrales de la temporada. Hay sorpresa, ¿para qué les voy a contar más? Pero para que sepan, cuando vayan viendo, si se embarcan en esta serie y vean a este personaje, sepan que va a tener un gran desarrollo importante en las temporadas que vienen. No, sí, y aparte que le agrega harto flashback, porque al final de cuentas, habiendo sido director del MI5, el abuelo de Cartwright, donde también trabajaba obviamente Jackson Lamb, da pie como para que muestren efectivamente qué es lo que pasaba en los años en que ellos estaban activos y qué es lo que hacían y cómo se relacionan las cosas que hacían antiguamente con cosas que eventualmente pasan ahora en la vida actual. Entonces también hay harto ahí de historia que recomponer con no solamente con estos 2 personajes, sino que en algunos otros personajes más también que están dentro de la serie. Eso hace súper interesante ese flashback de qué es lo que pasaba en la época de la Guerra Fría y qué es lo que pasa hacia adelante con la temporada 3 y también con la temporada 4, que la temporada 4 también tiene mucho que ver con el abuelo, como dices tú, y también con Lamb y con algunos otros informantes que están dentro todavía del servicio, así como medio tapados. Claro, ahora el personaje del abuelo de Cartwright es un personaje clave, o sea, es como una pieza clave dentro de este ajedrez. Pero acá aparece y esta temporada como que retoma otra cosa que a mí me gusta mucho, por lo menos de lo que tiene que ver la actualidad, ya vuelve a retomar este tema del ultranacionalismo británico. Tiene un guión muy bueno y aparece un nuevo actor de esos grandes actores que aparece el agente Smith. Aparece o sea, ¿qué te pareció a ti? Yo al principio cuando lo vi la primera vez no lo reconocí. Barbón y desaliñado. Barbón y desaliñado. Estás acostumbrado a verlo terneado, de corbata perfecta, sí, y con el audífono. Estamos hablando de Hugo Weaving, que es como se llama que el agente Smith. Igual encontré que seguía más o menos como en ese mismo, ¿cómo se dice? Mood del agente Smith, cuando él habla con una voz muy pausada y explica cosas. Y es como que todavía tiene como un mood medio de agente Smith. Ahora un poco más viejo y más barbón. Sí, bueno, no sé, a mí no me recordó bajo ningún punto de vista a Matrix y su personaje en Matrix, pero sí, es verdad que hay una cadencia en su voz que es muy reconocible, y sobre todo en esos momentos que tiene que ser serio y sarcástico, ¿cachai? Claro, porque lo ocupa harto en ese personaje, pero a mí no me recuerda a nada al agente Smith, a nada. Claro, no, pero es un gran personaje.
es un gran personaje. Pero como decía, retoma como que retoma el ritmo de las primeras temporadas. Volvemos como al tema del ultranacionalismo y está buena. No, sí. Y ahora ya partió la temporada número 5. Sí. Y parte increíble, exactamente. Así que yo creo que ahí si se quieren poner al día, no es tan difícil como les decía antes. Son temporadas cortas. Son 6 episodios por temporada, 1 hora máximo cada uno. Deben ser 45 minutos, 50 minutos los episodios. Son muy maratoneables porque, como les digo, por lo menos dentro de una misma temporada, cuando termina un capítulo te dejan calentito para que sigáis viendo el otro, porque te lo dejan ahí como, oye, alguien que se cayó, alguien que dispararon, alguien que, no sé, algo pasó que tú querías al tiro saber qué es lo que pasa en el episodio siguiente. Por lo tanto, en una tarde perfectamente uno se puede ver una temporada completa, se pueden poner al día con las 4 primeras temporadas y empezar las 5, que también viene muy buena. Sí, mira, la quinta temporada, para entender un poquito, y acabo de decir que cada temporada como que va añadiendo un ingrediente adicional para darle un nuevo sabor a lo que va a pasar como en el arco no sé, pues en esta quinta temporada. Y el hecho de que trate nuevamente de la violencia contra los inmigrantes, acá lo hacen como más personal, porque justamente uno de los personajes que están en el refugio es un descendiente de inmigrantes asiáticos, que es el Roddy Ho, que es un weón es un saco wea. Es un saco wea que es odiable, es el hacker, que es un pedante, que se la sabe toda, pero da lo mismo, ¿cachai? Entendemos, porque no hemos visto más, que va a ser blanco de esta violencia. Por lo tanto, ¿cachai? Le añadimos este ingrediente que ya es más personal, es como más íntimo lo que va a pasar acá, y está totalmente ligado a los protagonistas. Bueno, siempre ha estado ligado a los protagonistas, lo deja bien claro, pero esto como el concepto de la contingencia que está tratando la serie toca directamente, o va a tocar, o entendemos que va a tocar directamente a uno de los personajes que es protagonista o parte del equipo. No, está bueno, bueno. Está bueno, yo quedé calentito con lo que vi. Sí, yo también. No, y lo otro interesante es que uno sabe que viene más para adelante. O sea, en el fondo, esta temporada 5 que está basado en el libro 5 de la serie Jackson Lamb de Mick Herron. Es un libro que se llama Las reglas de Londres, que fue publicado en el 2018, pero de ahí en adelante todavía faltan 4 libros más. O sea, y de hecho incluso hay otros relatos intermedios donde también eventualmente podrían sacar una temporada, pero de hecho el último libro, que es el libro 9 de la serie de Jackson Lab, se publicó recién este año. O sea, se publicó hace un mes atrás, el 9º libro de la serie Jackson Lamb de Mick Herron. Por lo tanto, si uno piensa que si uno va a tener, ¿cómo se llama? Slow Horses, yo creo que para rato, por lo menos para los próximos 4 o 5 años más. Buena. Es que de hecho eso es una gran ventaja, saber que no va a pasar la gran Game of Thrones, que se quedaron sin libro y se fue todo al carajo. Yo espero que esta serie, no estamos hablando de ese calibre de éxito, ni tampoco estoy comparando las series, sino que solamente el hecho de haberse quedado sin el material original. Y cambió todo. Ya bueno, hoy día está confirmada hasta la 7ª temporada de Slow Horses. Bueno, sí, no. Oye, ¿tenía algo más que decir para convencer a la gente para que vea esta serie, no? O sea, sí, después de todo lo que hemos dicho, y yo creo que lo entusiasmado que hemos estado en esta conversación con esta serie, si de todas formas todavía no la quieren ver, no sé qué más decirles, porque en realidad acá hay un gran trabajo, no solamente desde el punto de vista guión, que está muy bien hecho en función de los libros, sino que también hay un gran trabajo actoral de un Gary Oldman que de verdad es un genio y en realidad hace el papel de un Jackson Lamb perfecto, viejo, pesado, ordinario, roto, todo lo que uno quiera pensar de él, sarcástico, y él es como el pilar de la serie y obviamente los otros actores también lo hacen muy bien. De hecho, a mí me llamó mucho la atención que vi una entrevista donde aparecía Gary Oldman conversando con Kristen Scott Thomas, y el dato freak es que
ellos ya habían trabajado juntos y trabajaron juntos cuando Gary Oldman hizo de Winston Churchill. Sí. En la película, ¿cómo se llama? Que se llama The Darkest Hour. Sí. Él hace de Winston Churchill y Kristen Scott Thomas hace de la esposa de Winston Churchill. Así es. Entonces ellos como que en la entrevista dicen, oye, qué bacán volver a trabajar contigo, y se nota en el fondo que los tipos lo están pasando bien porque en el fondo hacen muy buena pareja televisiva. No son pareja obviamente como se llama en la serie, pero ellos tienen mucha relación ahí tirante de uno se manda una cagada, el otro lo trata de arreglar, se dicen pesadeces y se tratan pésimo, pero al final siempre terminan colaborando. Claro, es que como que sus personajes son como una especie de polos opuestos que igual se atraen, porque ella, si no está dirigiendo, dirige por debajo la agencia que la lleva, porque es el MI5. Y Jackson Lamb dirige esta otra agencia, o este, no sé, este bulto de arrastre de la agencia, ¿cachai? Este lastre. Pero se necesitan, o sea, como que hay una relación simbiótica que hace que se necesiten de una forma, porque hay algo que pasa varias veces, porque Slow Horse está más cerca de Homeland que de la serie Homeland, que de las cosas de James Bond por este tipo de cuestiones, porque lo que hace este equipo puede ser exitoso, puede que resulte, puede que resuelvan un caso, pero los créditos se los termina llevando la agencia que tiene el nombre claro, comercial, ¿cachai? Pero no nos importa a nosotros, ¿cachai? Pero siempre está este tira y encoge de la relación entre estos dos personajes, entre que lo que haga el equipo de Jackson Lamb, el personaje de la Kristen Scott Thomas, se va a llevar el crédito. Se va a llevar el crédito. Y políticamente va a sacar mucho más rédito. Va a crecer, ¿cachai? Le conviene más a ella que a Jackson Lamb. Exactamente. Oh, muy buena serie, 100% recomendada. Si tiene tiempo y le gustan las series de espías poco convencionales, esta es su serie. Sí, pónganle play. No se nos arrepentirá. Jorgito, don Giorgio Moroder. Buena conversación. Buena. Le agradezco que ella se haya animado a ver la serie, porque yo se la recomendé, pero nadie había pescado hasta que te animaste. Sí, muy buena recomendación. Así que aquí estamos ahora al pie del cañón, muy fan del señor Jackson Lamb. Ya, Cineclub, pásenlo bien, descansen. Cineclub. Pero Cineclub, perdón. Y vean Slow Horses, no se van a arrepentir. Tal cual. Pues. Chao. Abrazo a todos.